Licenciado Morales, estuvimos hablando recientemente en la cápsula anterior sobre temas de lo que era la prisión preventiva. Usted mencionó que habían procesos para que la gente optara a una libertad anticipada y entre ellos estaba la educación, pero que por el famoso hacinamiento ya no era posible. Vea, en esta sala y en varios programas, creo que usted llegaba conmigo allá a Denuncia Ciudadana en Villacanal, hablamos sobre el famoso control telemático. Oiga, yo sé que usted le da seguimiento a esto, pero dígame, ¿qué es lo que se requiere en Guatemala? ¿A qué santo le tenemos que rezar? ¿A qué santo lo tenemos que poner de cabeza para que el control telemático se dé? Y para los que no saben qué es control telemático, es la colocación en el tobillo o en el brazo de un dispositivo con GPS que permite que el privado de libertad o la persona que esté acusada pueda guardar prisión en su casa, ¿verdad?, sin cargar con su presencia en gastos de alimentación y hospedaje al Estado. ¿Por qué no se da la famosa licitación del control telemático? Bueno, fíjese que recuerdo con claridad que cuando fue aprobado esto, por cierto, con una serie de aristas, un montón de problemas que se suscitaron, al fin fue pues aceptada y por lo tanto cuando se puso en vigencia o fue directamente aprobada, se empezaron a hacer una serie de mesas técnicas en cuanto a cómo se iba a aplicar, quiénes iban a aplicar, cómo se iban a clasificar, qué reclusos iban a tener acceso a esto, cómo iba a pagar precisamente la persona que se le iba a favorecer con esta medida. Y entonces habían dos componentes fundamentales acá, que es el Ministerio de Gobernación, y lógico, en coordinación con el sistema penitenciario, el organismo judicial, ¿verdad?, y además también con cierta intervención del Ministerio Público y la Defensa Pública Penal, porque es parte precisamente de estas instituciones que estoy diciendo, parte de la política criminal de Estado de Guatemala. Entonces, bajo ese esquema se establecieron varios parámetros y se discutieron en diferentes mesas técnicas. Lamentablemente, el gran problema es que uno de los primeros obstáculos que se enfrentaron es que algunos reclusos, no estoy diciendo todos, no tenían la posibilidad de pagar ese control telemático. Entonces, pueden tener acceso, de acuerdo a una clasificación, solo aquellos que no estén vinculados a casos de alto impacto. Y muchos de los que están vinculados en casos de alto impacto sí tienen capacidad económica de pagar, pero ellos saben muy bien que no se les puede dar este beneficio del control telemático. Entonces, las personas que sí podían tener, empezaron a observar que les salía demasiado caro el tener, porque es el mismo recluso que tiene que pagar ese control telemático. Y es aquí donde hubo una serie de discusiones. Bueno, al final, pues entonces se aprueba la ley, se sigue continuando con los distintos procesos de licitación y se intentó en el año 2019, antes precisamente de que entrara el problema de la pandemia, y en efecto hubieron 3 empresas que licitaron. De esas 3 hubo una ganadora, pero volvieron otra vez a, se podría decir, no entregar a la empresa que haya ganado la licitación. Anularon el evento. Anularon el evento. Y aquí es precisamente donde quedan las interrogantes. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Porque si hay algo que es necesario dentro del sistema penitenciario es precisamente el deshacinamiento. Y el deshacinamiento vendría a ayudar grandemente al sistema penitenciario por la sobrepoblación reclusa que tiene. Actualmente tienen aproximadamente 25,000 reclusos en situación de condena y en situación preventiva. Pero esto genera un gran problema de hacinamiento debido a que el sistema penitenciario solo tiene una capacidad
entre 6.500 a 6.800 ya, reclusos que pueden 400%. estar. Estamos hablando del 400% y un poquito más de sobrepoblación, lo que se le considera ya no solo un problema de seguridad nacional, sino que también una violación a los derechos humanos de acuerdo a lo que establece una condición de tortura psicológica y física indirecta. Totalmente. Entonces, imagínense, son 21 centros penales con una sobrepoblación del 400%, ni siquiera alcanza espacio para dormir, y se da en muchas ocasiones los problemas de exacciones, o sea, las famosas extorsiones que dentro de los mismos reclusos se dan, la famosa talacha, los abusos físicos, los abusos psicológicos que se dan al interior de los centros penales. Y es aquí precisamente la importancia de que esta ley, aparte ya está aprobado y todo, de implementar la forma como se va a trabajar la aplicación de ese control telemático a través de vía GPS. No es fácil tampoco, porque se requiere recurso humano, recurso económico, se requiere logística, se requiere definir quién es el que va a controlar. Y además instalaciones específicas, programas específicos, equipos, no solamente comprar los brazaletes, sino tener los centrales de control. Fíjese que me llama la atención esto. No les voy a pedir datos actualizados, pero ¿cuánto le cuesta al Estado o cuánto paga el Estado por tener a una persona presa? ¿Cuánto le vale al Estado en alimentación, en resguardo y en alojamiento una persona privada de libertad? Mire, solo en alimentación, estoy hablando del año 2012 aproximadamente, se hizo un cálculo que era 45 quetzales diarios de alimentación. A eso agréguele usted luz eléctrica, está resguardado, la luz eléctrica, seguridad, la seguridad, todo. Yo creería que estamos hablando que es bastante 100 oneroso. 100 diarios. Yo diría que un poco más, tal vez unos 150 diarios. Imagínense, entonces yo le pregunto, si al Estado le cuesta 150 diarios, ok, 150 diarios, más el peligro, más que las cárceles se han convertido en escuelas de crimen, y el que entra por tránsito sale traficando, y el que entra traficando sale aprendiendo a matar, entonces, pues no es rentable para el Estado mejor asumir un porcentaje del costo del control telemático y así desahogar las cárceles y hacer que estas personas sean productivas y que generen desde sus propios hogares pues alguna condición, porque yo entiendo lo que usted me dice, que hay personas que están en una condición diferente, especialmente aquellos llamados criminales de cuello blanco. Pero veamos, si estamos controlados por el GPS, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Será que se pueden cortar la tobillera y escaparse? Definitivamente debe haber alguna forma de cómo poder quitárselo, pero el problema es el delito que está cometiendo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde debe tenerse un efectivo control, no solo jurisdiccional, sino que también a través del órgano de justicia que le está dando esa posibilidad. Yo creo que sería tal vez un poco arriesgado y lógico que alguien lo haga, porque hay que recordar que quienes van a tener esa posibilidad. Por ejemplo, una persona que no tenga un delito de alto impacto, o sea, un delito menor. Sí. Esto no es para delitos mayores, por ejemplo, ¿qué le digo? Un asesino o un violador en serie o un secuestrador, un sicario, todo este tipo de personas, no. Entonces deben de ser clasificados para darle esas alternativas. Pero da la situación que lamentablemente muchos de estos que están en delitos menores no tienen la capacidad de pagar el control telemático. Entonces, los que sí lo tienen, no se les puede dar ese beneficio. Bueno, no todos. Por supuesto que no todos, ¿verdad? Entonces, yo siento que, por ejemplo, las personas que están en prisión preventiva, que están ahí del aire, que no se les ha condenado, que no se les ha vencido en juicio, pues serían opciones. Bueno, sí. Ahora yo quiero hacerle un comentario. A mí me parece curioso que durante la administración del presidente Yamatei
también se levantó un proceso de licitación, pero no llegó a nada. A mí este tipo de situaciones me genera mucha inquietud, mucha duda, mucha sospecha. Huele feo eso, que habiendo una necesidad, estando el dinero que se presupuesta en el POA cada año, no se genere este evento, porque ya existe, es como la ley de aguas. La ley de aguas ahí está en la Constitución, pero nunca se legisla. La ley antimonopolio ahí está en la Constitución, pero nunca se legisla. Y 37 años sin que tengamos una ley antimonopolio, una ley de aguas. Y ahí tenemos la ley de control telemático, pero es letra muerta. Es letra muerta. Bueno, interesante el tema. Vamos a ir a un corte comercial, no sin antes agradecerle a nuestro invitado, el licenciado Eddy Morales, pero usted tiene alguna acotación. Solo quiero agregar algo. Uno de los grandes problemas que se dan dentro de estas licitaciones es precisamente una serie de intereses económicos en los cuales generan ya de algún grado desconfianza. Y no solo la desconfianza, sino que hay siempre algunos personajes que quieren aprovecharse, ¿ya? Y aparentemente realizar una licitación legalmente, pero detrás de esto se esconde una serie de actos ilícitos, donde haya un beneficio entre la empresa ganadora y algunos personajes que son funcionarios públicos. A esto se le llama corrupción. Entonces, dentro de esa falta de transparencia y de corrupción es lo que limita a que esta ley se implemente, y cuando no le es conveniente entregar a la empresa ganadora, entonces simple y llanamente votan el evento. Y aquí es uno de los aspectos que deben de ser investigados, y que mejor que deben de transparentar cualquier tipo de licitación que se realice para este efecto. Mejor no lo pude haber dicho, pero cuando el río truena, piedra llega. Gracias, licenciado. Vamos a un corte comercial.